Hola, muy buenas tardes. El día de hoy les voy a presentar el tema de costo, volumen, utilidad, o también algunos autores lo denominan costo, volumen, beneficio. Este método de costo, volumen, utilidad tiene que ver o está muy ligado precisamente con lo que son los costos, debido a que a través de este método nosotros podemos realizar un análisis y poder determinar una utilidad, un beneficio o una ganancia óptima para la venta de lo que serían nuestros productos. Vamos a conjuntar los elementos y principalmente el método nos va a ayudar o va a contribuir en esta parte para que nosotros podamos determinar o podamos hacer un análisis de estos costos para ver cuántos productos nos conviene vender. Tenemos tres conceptos principales. Lo primero que es el costo. Para recordar, vamos a considerar que el costo se divide en dos tipos, lo que es el costo variable y lo que es el costo fijo. El costo variable, recordemos que tiene que ver precisamente con la parte de lo que es la producción. Y entonces el costo variable, recordemos que van a ser los tres elementos del costo: la materia prima, la mano de obra y lo que es el gasto indirecto. ¿Por qué necesito yo conocer precisamente la parte de lo que es el costo? Porque necesito saber cuánta materia prima necesito, cuánto voy a pagar de mano de obra y cuál es el gasto indirecto que me va a consumir este producto o este servicio que yo tengo que otorgar. Para que yo pueda utilizar de forma adecuada este método, necesito previamente llevar a cabo una buena planeación. Yo no nada más puedo utilizar el método para ver si voy a ganar o perder al final. No, necesito realizar una buena planeación determinando qué cantidad de materia prima voy a necesitar, qué cantidad de mano de obra y qué cantidad de gastos indirectos. Pero no nada más me tengo que quedar ahí, porque recordemos que si nada más llego hasta ahí, voy a obtener algo que es la contribución marginal, pero yo necesito ir más lejos de esa contribución marginal o de esa utilidad bruta que la denominamos nosotros. Para que no me pase eso, ¿qué es lo que tengo que contemplar? Bueno, tengo que contemplar el costo fijo. Y el costo fijo lo vamos a determinar con los gastos de administración, los gastos de venta y los gastos financieros. Les voy a poner aquí porque quizás no todos identifiquen las siglas. Gastos de administración, gastos de venta o de distribución también son denominados, y lo que serían los gastos financieros. Ahora, ¿por qué los tengo que tomar en cuenta si estos son parte de los costos fijos? Porque es algo que yo voy a tener que pagar independientemente de que produzca o no, es algo que voy a tener que pagar. Y en este momento, yo al momento de planear, tengo que identificarlos, tengo que saber qué cantidad para poder determinar una utilidad adecuada. En el caso de la materia prima, de la mano de obra y el gasto indirecto, tiene que ver directamente la parte de lo que es la producción. Entonces, tengo que estar muy atento en este procedimiento para que mi utilidad sea bien detectada. Ahora, ya compré, ya consideré, ya planeé cada uno de los elementos del costo, pero me voy con el volumen. En esa planeación tengo yo que determinar qué cantidad de productos voy a comprar. ¿Qué pasa con esto? Cuando yo compro en volumen, los costos van a bajar. ¿Por qué van a disminuir los costos? Porque estoy realizando una compra de mayoreo. Pero como les decía, para realizar una compra de mayoreo, tengo que tener planeado
qué es lo que voy a comprar. Ok, como les mencionaba, entonces tenemos que realizar una buena planeación, y a través de esta buena planeación que nosotros vamos a realizar, tenemos que conjuntar estos dos elementos, lo que es el costo y lo que es el volumen. El costo, les decía, hay que tomar en cuenta el variable y el fijo. Ahora, el volumen. ¿En qué me va a afectar el volumen de las unidades que yo voy a comprar para poder producir? Pues esto es indispensable. Al tener yo una adecuada planeación, sé cuántos productos o cuántas unidades tengo que comprar para poder producir, qué cantidad de materia prima, qué cantidad de personas voy a contratar para que lleven a cabo la actividad o la producción de estos materiales o de estos servicios. Entonces, al realizar la compra en volumen, yo tengo que conjuntar a determinados departamentos de la empresa, porque no nada más se solita el área de compras o no nada más se solita el área de producción. Primero que nada tengo que ver qué cantidad de unidades voy a vender, departamento de ventas. ¿Qué cantidad de unidades voy a producir? Departamento de producción. O sea, ventas le va a decir a producción cuánto hay que producir. Pero para poder producir tengo que consultar en dos áreas principales. Lo que es el área de compras, para que podamos ver cuánto se va a comprar, cuándo se va a comprar. Y la otra, que es el almacén. Necesito ver cuánto tengo en el almacén para poder decidir la compra. Y a partir de ahí, de tomar una decisión de realizar la compra, yo pueda planear todo el proceso de la producción. ¿Qué me va a traer como consecuencia esto? Que si yo tomo en cuenta el costo al comprar en volumen, ¿qué va a pasar con mi costo? Va a reducir, porque voy a estar comprando una gran cantidad de unidades, que es lo que denominamos el mayoreo. Pero ¿en qué me va a pegar o cómo me va a ayudar en este método de costo, volumen, utilidad? Que mi utilidad yo la voy a poder determinar de una buena forma. ¿Cómo es eso? Voy a determinar de forma adecuada mi precio de venta. Y entonces en este precio de venta yo tengo que analizar cada una de las partes, pero recordemos, es con una buena planeación y es trabajar en conjunto con todos los departamentos. Si yo no lo hago en forma adecuada o dejo de contemplar alguno de los elementos, me está pegando en mi utilidad. Entonces, yo tengo que analizar bien cuál es la utilidad que quiero o qué es lo que pretendo, porque necesito determinar el objetivo hacia el que voy. Entonces, este método me va a ayudar precisamente para que yo pueda determinar la cantidad de unidades producidas, vendidas, cómo voy a realizar la compra y al final poder determinar un precio de venta adecuado. Continuando con lo que es el costo, volumen, utilidad, para poderlo calcular y para poder realizar un análisis de forma adecuada, necesitamos estos tres métodos. El método de ecuación. El método de ecuación consiste en aplicar nosotros una fórmula para poder determinar lo que es la utilidad operativa. En este método de ecuación, lo que yo voy a hacer es ver cuál es la utilidad que yo tendría al vender un determinado número de unidades. Después tenemos el método de la contribución marginal. En este método, nosotros vamos a determinar precisamente la contribución marginal, y la contribución marginal es saber la utilidad que tenemos por cada unidad vendida. Y el método gráfico, como su nombre lo dice, gráfico, nos va a mostrar una imagen del resultado que nosotros estamos teniendo. Y este método nos es muy útil, lo pueden ver aquí, que nosotros estamos graficando algo bien importante, que es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio que yo lo tengo que conocer al inicio de mi periodo para que yo
pueda determinar y planear cómo va a ser el periodo, qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son las estrategias que tenemos que seguir para llevar a cabo la actividad. Enseguida les voy a explicar cada uno de los métodos, cuáles son los elementos que necesitemos, sin olvidar todo aquello que al principio les mostré de lo que es el costo variable, el costo fijo, lo que es el volumen y lo que es la utilidad. Para poder continuar, antes de ver los métodos de costo, volumen, utilidad, les voy a exponer la parte de lo que es el caso práctico. El caso práctico, imagínense ustedes que es un negocio que quiere vender determinado número de productos y para la venta de esos productos tenemos elementos básicos que nosotros tenemos que conocer. El primer elemento es el precio de venta o el ingreso que nosotros esperamos, o sea, el dinero que nosotros vamos a recibir por la venta de ese producto. En este caso estamos hablando de 500 pesos. Tenemos la parte de lo que es el costo variable. ¿Qué quedamos que eran los costos variables? El costo de la materia prima, de la mano de obra y del gasto indirecto, algo que también denominamos costo de ventas. ¿Qué es esto? Lo que me va a costar a mí como empresa el producto. Y en mi caso serían 150 pesos. Y después tenemos los costos fijos, que son los gastos de venta, de administración y los gastos financieros. Estos gastos o costos fijos ascienden a 10,500 pesos. Ahora, les menciono, el caso es que una determinada persona o una determinada empresa quiere saber si le es conveniente vender este producto y va a tener una utilidad. Pero, ¿qué es lo que quiere conocer? Quiere conocer el punto de equilibrio. ¿En qué momento como empresa y qué cantidad de unidades va a vender para que la empresa pueda empezar a ganar? Y eso es lo mejor de nuestro método de costo, volumen, utilidad. Porque a través de este método yo voy a saber con qué número de unidades empiezo a ganar cierta cantidad de dinero. Entonces, vamos a ver el ejemplo aquí con la venta de 1, 20, 30, 40 y 50 unidades. Para que nosotros podamos empezar a elaborar el método de ecuación, primeramente vamos a reflejarlo en un estado de resultados o en un estado de pérdidas y ganancias, en donde vamos a determinar nosotros cada uno de los elementos que podemos utilizar como herramientas para poder proyectar la utilidad operativa, que eso es lo que nos está importando. Y tenemos que ver cómo se van a mover estos ingresos y estos gastos, llámense variables y fijos, para poder determinar esa utilidad operativa. Y eso lo vamos a ver a través de un estado de resultados. Vamos, como les mencionaba, primero que nada vamos a ver a través del estado de resultados, que es donde nosotros tenemos estos elementos, tanto el costo fijo, el costo variable y los ingresos, para que podamos determinar con los datos que les di anteriormente cuál sería nuestra utilidad operativa. Vamos a hacerlo con una unidad, 20, 30, 40 y 50 unidades. Y entonces decíamos que vamos a tener ingresos por 500 pesos. Vamos a hacerlo con una unidad para que se nos vea reflejado aquí con esta unidad. Cuando vendemos una unidad que tiene un valor de 500 pesos, que es cuando yo vendo una sola unidad. O sea, necesito determinar qué es lo que pasaría al vender una unidad. Mis costos variables es lo que me cuesta comprar esta unidad, que nuestro ejemplo es de 150 pesos. Y obtendríamos aquí lo que se denomina contribución marginal o lo que llamamos también utilidad bruta. Y estamos teniendo una diferencia, se resta 500 menos 150, 350 pesos.
Y posterior a esto tenemos costos fijos. Los costos fijos son los gastos de venta, gastos de administración y gastos financieros, que en nuestro caso son de 10,500. Y tenemos una utilidad operativa. Mi utilidad operativa en este caso sería de 10,150. ¿Qué me quiere decir esto? Que al tener yo la venta nada más de una unidad, yo estoy teniendo no una utilidad operativa, una pérdida operativa de 10,150 pesos. Obviamente yo no voy a abrir un negocio pensando que nada más voy a vender una unidad, o si se da este caso en la venta del producto, de que un día me pase vender una sola unidad, tengo que encontrar, y lo vamos a ver aquí a través de este ejercicio, en dónde está mi punto de equilibrio. Entonces voy a hacer lo mismo con las siguientes unidades. Si una unidad me cuesta 500 pesos, 20 unidades, estaríamos hablando de 500 por 20, 10,000. Igual, el costo variable por unidad es de 150. 150 por 20, estamos hablando de 3,000 pesos. Y hago otra vez mi resta para sacar la contribución marginal. 10,000 menos 3,000, 7,000. Ojo, mis costos fijos son los mismos, nunca van a cambiar. No importa el número de unidades que yo venda, siempre voy a tener los mismos costos fijos. Resto y me da una diferencia de 3,500 pesos. O sea, vender 20 unidades todavía me da una situación de pérdida dentro de la empresa. Vamos a ver qué pasa con 30 unidades. Con 30 unidades tendría yo aquí 15,000 pesos, que son 500 por 30, ahora 150 por 30, que son 4,500. Restamos y me da lo que es la contribución marginal, que serían 10,500. Resto mis costos fijos, que son 10,500, y entonces yo estoy teniendo aquí una utilidad de 0. ¿Qué me acabo de encontrar ahí? Precisamente el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? En donde mis ingresos son iguales a mis costos. O sea que en ese momento ni gano ni pierdo en la empresa. ¿Por qué es importante encontrar el punto de equilibrio? Porque si yo llego a la venta de 30 unidades, a partir de la número 31 yo empiezo a obtener una ganancia. Una ganancia que a lo mejor puede ser mínima, pero que con el paso del tiempo y el aumento en las ventas y poniendo en contexto y en conocimiento informados a mis empleados, yo puedo poner la meta del día y a partir de ahí voy a empezar a sumar para poder ganar o para poder tener un mayor número de utilidades. ¿Ok? Coloco aquí las cifras en cuanto a 40 unidades, que serían 20,000. Tenemos 6,000. Tenemos una diferencia de 14,000 menos 10,500. Y entonces aquí sí ya puedo ver reflejada una utilidad de 3,500 pesos. Entonces, a partir de la unidad 31, yo empiezo a obtener una utilidad. Les dejo para que ustedes hagan el de 50 unidades para poderlo utilizar más adelante en los diferentes métodos. Entonces, a continuación, bueno, resumo aquí. Son mis ingresos, lo que me está costando, lo que voy a vender cada unidad, que es el precio de venta. El costo variable, que es lo que me va a costar a mí producir o comprar esa unidad como empresa, en mi ejemplo 150 por unidad. La contribución marginal es la diferencia entre el ingreso menos el costo variable, me da la contribución marginal. Aquí les voy a poner los signos, ¿no? Menos me da la contribución marginal.
Y luego los costos fijos, que también los vamos a restar, los restamos, y me da lo que es la utilidad operativa o la pérdida en operación. Ahora, fíjense algo, ¿qué fue la constante? Los costos fijos. No van a cambiar independientemente de las unidades que yo venda, así venda 100, 1000, etcétera. Mis 10,500 de costos fijos van a permanecer constantes. A continuación vamos a ver el método de la ecuación. Vamos a continuar con el primer método, que es el método de ecuación. El método de ecuación, como les había mencionado, vamos a utilizar una fórmula. La fórmula es el precio de venta del producto. Lo vamos a multiplicar por la cantidad de unidades producidas, vendidas, o sea, la cantidad de unidades que nosotros queramos vender. Le vamos a restar el costo variable por unidad, que este es el costo de ventas, lo que nos va a costar a nosotros como empresa la unidad, y la vamos a multiplicar por la cantidad de unidades producidas y vendidas. A estos resultados le vamos a restar nosotros el costo fijo y esto nos va a dar como resultado la utilidad operativa. Con el ejemplo que teníamos, vamos a tomar del estado de resultados lo último que yo hice, que fue el renglón de las 40 unidades vendidas, que ya sobrepasaba lo que era el punto de equilibrio. Y entonces vamos a decir que el precio de venta por unidad es de 500 pesos. Y esto lo vamos a multiplicar, vamos a tomar, les decía, el ejemplo de las 40 unidades. Y a esto le vamos a restar el costo variable por unidad. El costo variable por unidad es de 150, multiplicado por la constante, que serían las 40 unidades vendidas. Y a esto le vamos a restar los costos fijos, que son de 10,500. ¿Ok? Entonces multiplicamos 500 por 40, nos está dando un total de 20,000. A esto le voy a restar 150 por 40, que serían 6,000. Y a este resultado seguimos restando mis costos fijos de 10,500. 20,000 menos 6,000, estamos hablando de 14,000 pesos. Menos 10,500, tendríamos nosotros una utilidad de 3,500 pesos. Esos 3,500, si ustedes se fijan, están en el estado de resultados y en la última columna, y estamos hablando que esta es nuestra utilidad operativa. ¿Para qué me sirve este método de ecuación? Como yo conozco precio de venta y conozco precio variable, yo puedo colocar aquí las unidades que yo quiera vender. Conozco mis costos fijos porque es otra de las constantes que conozco y me da mi utilidad operativa en cualquier momento. Ese es el método de la ecuación. Continuando con el método de contribución marginal, vamos a ver que tenemos aquí dos fórmulas. Las dos nos determinan la utilidad operativa. La primera, tenemos que tomar en cuenta el precio de venta, restarle el costo variable por unidad y multiplicarlo por la cantidad de unidades producidas, vendidas. Y le vamos a restar lo que es el costo fijo. Este método de contribución marginal es un método más directo, a diferencia del de ecuación, porque si nosotros conocemos la contribución marginal, como lo vamos a ver en la segunda fórmula, vamos a obtener más rápido la utilidad operativa. Pero en caso de no conocer la contribución marginal, lo que vamos a hacer nosotros es en esta primera parte determinar la contribución marginal. ¿Cómo se determina? Primero que nada vamos a contemplar lo que es el precio de venta, que en nuestro ejemplo son 500 pesos. Y le vamos a restar el costo variable, que serían 150 pesos.
A ese resultado lo vamos a multiplicar por la cantidad de unidades producidas. En este caso vamos a tomar como los ejemplos del estado de resultados y ahí tenemos 40 unidades. Y ese resultado le vamos a restar el costo fijo, que es conocido, que son 10,500 pesos. Restamos 500 menos 150, serían 350. A esto es a lo que denominamos contribución marginal, a la resta del precio de ventas menos el costo variable por unidad. Y lo vamos a multiplicar por la cantidad de unidades producidas, vendidas, y a su resultado le vamos a restar lo que sería el costo fijo. Entonces, 350 por 40 serían 14,000 pesos. Le restamos los 10,500 de los costos fijos y nos está dando como resultado 3,500. Esos 3,500 es nuestra utilidad operativa. Si ustedes checan su estado de resultados, van a ver, o si regresan un poquito el video, van a ver que en el estado de resultados nosotros tenemos en la columna donde se venden 40 unidades, tenemos una utilidad de 3,500 pesos. Vamos con la segunda fórmula. Esta fórmula nos pide la contribución marginal unitaria. Esa contribución marginal unitaria la tenemos nosotros en el estado de resultados, la pueden ver aparecer cuando tenemos nosotros una unidad vendida, o la tenemos aquí, que es el precio de venta menos el costo variable. Les decía, los 350 son la contribución marginal. Entonces hay que multiplicar 350 por la cantidad de unidades producidas vendidas. En nuestro ejemplo es de 40. Y a eso le vamos a restar los costos fijos, que también son conocidos, que son de 10,500. Entonces multiplicamos 350 por 40, 14,000. Y le restamos los 10,500 de los costos fijos y nos da el resultado de 3,500. Se pueden dar cuenta que los resultados por cualquiera de las dos fórmulas es el mismo, por cualquiera de los métodos es el mismo, y lo vemos reflejado en nuestro estado de resultados. Este método es más sencillo, hacemos menos cuentas a través de esta fórmula, pero siempre y cuando conozcamos la contribución marginal. Y es muy fácil, les vuelvo a repetir, la contribución marginal es la diferencia entre el precio de venta menos el costo variable por unidad. Último método, el método gráfico. Como les mencionaba, el método gráfico nos sirve mucho porque nosotros, o la mayoría de nosotros, somos visuales. En lugar de estar aprendiendo las cantidades o las cifras o los resultados que nos están dando los métodos anteriores, el método gráfico nos es más útil porque tenemos esta cuestión visual. El método gráfico consiste en realizar en una gráfica de ejes cartesianos, como lo vemos aquí. Vamos a poder trazar las líneas como lo vimos en la teoría, que era con respecto a lo que son las hipótesis. Estas hipótesis del costo, volumen, utilidad nos ayudan a verlo de forma gráfica. Entonces, primero que nada, estos datos que les puse aquí son los mismos datos que tenemos en el estado de resultados. Con las 40 unidades tenemos ingresos de 20,000, costos variables de 6,000, contribución marginal de 14, un costo fijo de 10,500 y la utilidad operativa de 3,500. ¿Qué tenemos que graficar? Primero que nada, en mi gráfica, en el eje de las X voy a tener las unidades. Algo muy importante que deben de cuidar es que debemos de tener los mismos intervalos. Por ejemplo, aquí va de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50. Estos datos los vamos a poder extraer del estado de resultados, pero démonos cuenta, en el estado de resultados yo tenía 1, 20, 30. Yo no puedo poner aquí 1
porque si no, al momento de graficar, de aquí para acá hay 1 y aquí al poner 20, ya tengo un intervalo de 20. Deben de cuidar mucho ese intervalo, debe de ser el mismo. Por ejemplo, aquí de 10 en 10. Y en el caso del eje de las Y, vamos a tener las cifras en miles de pesos. Entonces son 5,000, 10,000, 15,000, 20,000. ¿Por qué nada más puse hasta 20,000? O es un conflicto en el que luego ustedes entran. ¿Hasta qué cantidad le voy a poner? ¿Cómo voy a poner las cantidades acá? Deben de ser igual en los mismos intervalos. Aquí las tenemos de 5,000 en 5,000. 5,000, 10,000, 15,000, 20,000. Las podemos poner 10,000, 20,000, 30,000, etc. Otra cosa que tengo que ser muy observadora al momento que hago el intervalo. El mismo espacio que ustedes van a dejar aquí son los mismos espacios que van a dejar en este intervalo. En cuestión de espacios, el intervalo aquí va de 10 en 10 y aquí va de 5 en 5. Mi cantidad tope o máxima que debo de tener es los ingresos totales que yo voy a graficar. En este caso es de 20,000. Aquí podría poner yo todavía 25,000 y podría colocar los 30,000, ¿sí? Pero yo nada más voy a utilizar hasta 20,000. Ahora, ¿cuál es la primera línea que yo debo de trazar? La primera línea que se traza son los costos fijos. Entonces yo me voy aquí a mi estado de resultados, veo mis 40 unidades, mi costo fijo es de 10,500. Localizo aquí y veo que aquí tengo 10,000. Entonces necesito 10,500 y vamos a trazar una línea en forma horizontal y lo vamos a hacer de manera punteada. Entonces voy a trazar precisamente los 10,500. Esta línea que yo estoy trazando aquí es mi línea de los costos fijos. Ojo, como mi tope son 40, entonces yo nada más tengo que llegar mi línea hasta lo que serían las 40 unidades, ¿sí? Hasta aquí está. Esta línea que yo tengo aquí se denomina costo fijo, ¿sí? Estos costos fijos que yo tengo aquí, espero que se vea bien la parte de lo punteado, estos son mis costos fijos. Ahora yo tengo que determinar lo que son los ingresos. Ya lo sé, ingresos son de 20,000 pesos. ¿Cómo voy a trazar mi línea de los ingresos? Va a ir desde el vértice hasta los 20,000, que yo los tengo localizados. Pero mi tope vuelven a ser las 40 unidades que yo tengo aquí. Entonces, desde 20,000 hasta lo que son las 40 unidades. O sea, lo tenemos más o menos por aquí, ¿sí? ¿Dónde la voy a trazar? Desde el vértice hasta el punto de los 20,000. Trazo mi línea. Y esta es mi línea de los ingresos. Estos ingresos son los ingresos totales que yo tengo con respecto al caso práctico que tengo mi tope de 20,000. Posteriormente a eso, tengo que sacar, me falta un importe, que son los costos totales. ¿Qué son los costos totales? Los costos totales son la suma del costo variable más el costo fijo. Entonces yo tengo que sumar, aquí lo voy a hacer para que lo tengan presente, costo variable más costo fijo, y esto me va a dar costo total. ¿Cuáles son mis cifras? Aquí las puedo contemplar. Tengo de costo variable 6,000. No pinta bueno, vamos a ponerle con 6,000. Más, es este de aquí, más el costo fijo 10,500. Esas dos cifras sumadas que nos dan 16,500, a esto se le llama costo total.
Para graficar el costo total, me voy a poner a posicionar sobre la línea del costo fijo. Se las voy a remarcar aquí con rojo porque casi no se nota el color negro, pero ya está aquí costo fijo. Entonces me voy a posicionar sobre la línea y tengo que llegar a los 16,500 porque eso me va a dar el costo total. Vamos a ver y vamos a graficar de forma adecuada. Al hacerlo ustedes en un cuaderno de cuadrícula, van a ver que esto va a ser más sencillo. Vamos a hacerlo más o menos por aquí y va desde lo que es el vértice desde la línea de costo fijo, la vamos a tender hacia arriba y esos van a ser mis costos totales. Y aquí tengo el costo total, que como les decía, el costo total es la suma del costo fijo más el costo variable, que es lo que tenemos aquí. Esta línea se llama costo total, ¿ok? Y hay un punto en donde se están cruzando tanto la línea de los ingresos como la línea del costo total, que sería esta. Aquí es a lo que denominamos punto de equilibrio. Este punto de equilibrio, si ustedes se dan cuenta, está precisamente aquí en las 30 unidades y es donde nosotros en el estado de resultados determinamos que era el punto de equilibrio, las 30 unidades. Debemos de estar muy atentos que el punto de equilibrio, yo sé que aquí a lo mejor se ve un poquito distorsionado por el tipo de, por el pizarrón, pero en la cuadrícula ustedes ven o deben de ver exactamente que se cruce en las unidades y en el ingreso que corresponde, ¿ok? Este sería nuestro método gráfico. Como les decía, muy importante tener la parte del punto de equilibrio debido a que en la parte del punto de equilibrio es saber o dar a conocer a la empresa, a nuestro jefe, a quien nos contrate para poder dar una opinión en qué cantidad de unidades al venderlas se encuentra el punto de equilibrio. En este caso sería en las 30 unidades. A partir de la unidad 31 yo estoy obteniendo una utilidad. No me importa si sea de pesos o de centavos, pero yo empiezo a ganar. Entonces mi meta durante el día es llegar al punto de equilibrio y sobrepasarlo, porque todo lo que vaya de aquí hacia arriba son utilidades. Todo lo que esté de aquí hacia abajo vienen siendo pérdidas. Debemos de tener mucho cuidado en este punto porque al darlo a conocer nosotros podemos dar una opinión y si no lo conocemos a través de cualquiera de los métodos, porque puede ser cualquiera, porque nos está mostrando gráficamente lo que es el resultado, pero con cualquiera de los otros métodos podemos encontrar nosotros el punto de equilibrio y poder dar un consejo precisamente al empresario o al dueño de la empresa para poder nosotros realizar o cumplir con esas metas, establecer metas a través del punto de equilibrio. Bueno, pues espero les haya servido mucho este tema de costo, volumen, utilidad. Este método, aunado con los métodos anteriores que les he ido presentando en otras sesiones, nos ayudan o contribuyen para determinar el costo y la utilidad de la empresa. No olviden que siempre debemos de tomar en cuenta el costo variable y el costo fijo. Para cualquier cosa que ustedes puedan vender o quieran vender, necesitan tomar estos dos tipos de costos para tener una utilidad en operación exacta. Pues muchas gracias. Nos vemos muy pronto por aquí. Espero les sirvan todo este tema de costo, volumen, utilidad, que son el método de ecuación, el método de contribución marginal, el método gráfico a través del estado de resultados y determinar esa contribución marginal por unidad en cada uno de los artículos.
Suscríbanse, compartan con sus amigos, con sus compañeros, a cualquiera les puede servir este método, aquellos que tienen pequeños negocios también les puede servir, a ustedes mismos, y no dejen de utilizar todas estas herramientas. Quizás no se sienten ni se pongan a hacerlo con los nombres, pero siempre deben de tener presente que existen herramientas para que les ayuden a determinar una buena utilidad en el presente o en un futuro muy próximo, cuando sean ustedes ya los que tengan que llevar el mando de estas operaciones dentro de su empresa. Pues que estén muy bien y nos vemos pronto. Denle like, suscríbanse.